Dolores y desórdenes. El dolor comienza cuando ciertas terminaciones nerviosas libres son estimuladas por la presión o las temperaturas intensas, por daño al tejido o por varios productos químicos. La lesión tisular o de tejido también hace que las células lesionadas liberen una amplia gama de moléculas denominadas la sopa inflamatoria. Estos incluyen la histamina, las proteínas, bradicinina, los lípidos, prostaglandinas, los neurotransmisores serotonina y las citoquinas. Algunos de estos estimulan los receptores del dolor, pero también producen la hinchazón y ese color rojo asociado a la inflamación y realzan la excitabilidad de las neuronas del dolor, tanto que las neuronas responden incluso al tacto ligero. Este efecto es adaptativo porque fomenta el resguardo del área lesionada. Dicho de otra manera, es adaptativo en la medida que esas condiciones antes descritas de una quemadura o una lesión, etcétera, generan un área de protección y el dolor es el signo que nos dice que esa área está lesionada. Ahora bien, si esto genera el reto de que ese dolor puede ser más problemático que la lesión original. O sea, el dolor sigue aumentando en la lesión. Continuando con dolores y desórdenes. Desde el área lesionada, la información del dolor viaja a la médula espinal, sobre fibras grandes mielinadas A delta y fibras pequeñas ligeramente mielinadas o no mielinadas C. Debido a que las fibras del A delta transmiten más rápidamente que las fibras C, se puede notar un dolor más agudo y este va aumentando gradualmente. Los receptores agudos del dolor tienden a ser localizados de manera tal que hace localizar la fuente del dolor agudo de manera más fácil. Los receptores del dolor son más profundos y responden a una gama más amplia de estímulos dolorosos y las sensaciones son más difíciles de localizar. También el dolor agudo muestra una señal de peligro y le motiva a tomar una acción rápida, mientras que el dolor se mantiene por un tiempo más largo para recordarle a la persona que está lesionada. Continuando con dolores y desórdenes. En la médula espinal, las neuronas del dolor lanzan el neurotransmisor glutamato. A medida que la estimulación se hace más intensa, liberan tanto el glutamato como la sustancia P, un neuropéptido que aumenta la sensibilidad al dolor por medio de la sinapsis. Como con los otros sentidos del cuerpo, la información del dolor pasa a través del tálamo a la corteza somatosensorial. Sin embargo, la corteza cingulada anterior y la ínsula crean la asociación entre las emociones y el dolor. Cuando la corteza prefrontal entra en función, la duración del dolor es mayor. Tratando el dolor. Los anestésicos se aplican o se inyectan en el área dolorosa, bloquean los canales de sodio en las neuronas del dolor y reducen su capacidad de disparar. Estos trabajan en el sistema nervioso central, aunque su mecanismo es mal entendido. Sabemos que afecta el funcionamiento de varias proteínas, pero no sabemos cuáles son importantes para la anestesia. Los analgésicos más frecuentes utilizados son la aspirina, ibuprofeno, naproxen y acetaminofén. La aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno bloquean las enzimas inflamatorias necesarias para producir prostaglandinas, por lo que reducen principalmente la hinchazón y el dolor periférico. Por otro lado, el acetaminofén bloquea débilmente las mismas enzimas, por lo que tiene poco beneficio antiinflamatorio y su mayor efecto va a ser en el sistema nervioso central. Continuando tratando el dolor. Aliviar el dolor intenso a menudo requiere sustancias más poderosas llamadas opiáceos y la morfina, pero su adicción
y la rápida tolerancia de los pacientes han estimulado el desarrollo de numerosas alternativas. La serie MDAN de fármacos, por ejemplo, se dirige al receptor opiáceo MU, al mismo tiempo que bloquea el receptor opiáceo delta. Se dice que estos fármacos son 50 veces más potentes que la morfina sin producir tolerancia o adicción. Uno de estos fármacos, el NKTR 181, acaba de terminar ensayos clínicos de fase 3 con resultados prometedores en la disminución del dolor lumbar crónico sin causar somnolencia o euforia y tampoco adicción. Continuando con tratando el dolor. Otros hallazgos señalan que el tanezumab, un anticuerpo para el factor de crecimiento de los nervios, ha demostrado seguridad y efectividad en ensayos clínicos en pacientes con dolor de espalda crónico y el dolor inflamatorio de la artritis articular. Un fármaco experimental que bloquea el receptor TRPV1 produce una modesta reducción del dolor de cáncer óseo en ratones, pero dosis mucho más pequeñas aumentan significativamente la efectividad de la morfina cuando ambas se utilizan en combinación. Continuando con tratando el dolor. También ha habido algunos éxitos preliminares con la terapia génica. Los pacientes cuyo dolor de cáncer no fue relevado por 200 miligramos por día de morfina experimentaron una reducción del 80% después del tratamiento con un gen que aumenta la producción de endomorfinas. El hecho de que el dolor se produce en el cerebro ha inspirado un enfoque novedoso que también está mostrando promesas. Pacientes con dolores crónicos que reciben feedback luego de ver y que se les explique imágenes de resonancia magnética de la actividad en su circunvolución cingulada aprendieron a reducir la actividad del cerebro, dolor relacionada junto con su experiencia de dolor. Aquí en esta tabla les muestro, ya hemos discutido gran parte de la información, así que les pido que la miren con calma, ya que son los medicamentos de mayor utilización contra el dolor y que también aquí pueden ver no solamente el tipo de medicamento, sino cuál es el método de acción y aquellos efectos secundarios. Mecanismos internos para aliviar el dolor. Las endorfinas funcionan como neurotransmisores y como hormonas, actuando en receptores opiáceos en muchas partes del sistema nervioso. El dolor es uno de los estímulos que liberan endorfinas, pero lo hacen solo bajo ciertas condiciones. No todo el alivio del dolor inducido por estimulación proviene de endorfinas. Por ejemplo, la naxolona no reduce el efecto analgésico, pero bloquea la analgesia o el dolor producido por agujas de acupuntura insertadas en puntos distantes desde el lugar o el sitio de dolor, pero no cuando las agujas se colocan cerca del área del dolor. El circuito de inhibición del dolor descendente. Aquí vamos a discutir una de las teorías con relación a los circuitos de inhibición del dolor descendente y es la que se conoce como la teoría de control de la puerta. Esta plantea que las señales de presión que llegan al cerebro desencadenan un mensaje inhibitorio que recorre la médula espinal donde cierra una puerta neural en la vía del dolor. Aquí el dolor provoca la liberación de endorfinas en el periacueducto gris, una estructura del tronco encefálico que contiene un gran número de sinapsis endorfinas. La liberación de endorfinas inhibe la liberación de la sustancia P, cerrando la puerta del dolor en la médula espinal. La activación del circuito de endorfinas aparenta tener múltiples orígenes neuronales.
incluyendo la corteza cingulada durante la analgesia. Dolor crónico. ¿Qué sabemos sobre el dolor crónico? Sabemos que puede ser hereditario, sabemos que el sistema nervioso sufre cambios funcionales y estructurales extensos durante el dolor crónico, también que las vías del dolor aumentan su sensibilidad, las nuevas conexiones brotan donde las neuronas periféricas hacen conexiones en la médula espinal y los mecanismos inhibidores de la espina dorsal normal están deprimidos. El cerebro también participa en estos cambios. También las vías del tronco encefálico se vuelven más sensibles. Continuando con el dolor crónico. Ante el dolor crónico se amplía la activación en la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula y la cantidad de corteza somatosensorial. Hay una pérdida considerable de materia gris equivalente a 10 o 20 años de envejecimiento adicional en pacientes con dolor de espalda crónico y 9.5 años de envejecimiento adicional por año de sufrimiento con fibromialgia. La evidencia de la interrupción funcional en pacientes de dolor crónico debilitan el funcionamiento de la corteza prefrontal. Otro tipo de dolor del que vamos a comentar es el dolor fantasma. Este ocurre cuando hay un daño en la corteza parietal derecha. La persona puede dejar de reconocer un brazo o una pierna paralizado o también amputado. La mayoría de las personas amputadas continúan experimentando la extremidad, o sea, piensan que tienen la extremidad amputada aun cuando ya no está ahí. En aproximadamente 75% de los amputados vemos lo que es innegable, la manifestación más extraña de dolor crónico. Sienten el dolor, especialmente en el área donde fue cortada, ¿verdad? Pero por esta vinculación que existe con el área de la corteza parietal derecha, usted va a ver que la persona siente el dolor. Vamos a decir que a mí me amputaron el brazo, ¿verdad? Pues voy a sentir ese dolor en el hombro, pero voy a percibir que también me está doliendo el brazo que no está. Eso es lo interesante del dolor fantasma. Ahora, vamos a hablar sobre el movimiento. Una visión popular del cerebro es que se ocupa más de los procesos cognitivos superiores o altos, tales como el pensamiento, el aprendizaje y el lenguaje. Sin embargo, una proporción del cerebro se dedica a la planificación y ejecución de los movimientos. Incluso la corteza sensoriomotora, que es una franja que cruza ambos hemisferios, tanto la primaria como secundaria, a pesar de que son relativamente pequeñas dentro del cerebro, el homúnculo, podemos observar que conecta tan dramáticamente, las conexiones neuronales son tan fuertes a través de todo el cerebro que realmente impactan todos nuestros sentidos, ¿no? Y todo el funcionamiento nuestro. Así que eso es bien importante. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios de control del movimiento? Estos nos dicen que demuestra fundamentalmente el papel importante en la organización y en funcionamiento del cerebro. El movimiento es un ejemplo de cómo el cerebro funciona como un todo. Todas las estructuras, funciones y neuronas trabajan para favorecer el movimiento del ser humano y de los animales, desde luego. Los músculos. Pues tenemos tres tipos de músculos. Los que están más familiarizados son los músculos esqueléticos, que mueven el cuerpo y las extremidades, pero pueden fatigarse si se sobreutilizan. También se le llama los músculos estriados debido a su apariencia celular o de rayas. También están los músculos lisos,
Estos producen contracciones rítmicas en los órganos internos, por ejemplo, mueven los alimentos a través del sistema digestivo, estrangulan los vasos sanguíneos y anulan la vejiga. El tercer tipo de músculos son los músculos cardíacos. Estos son los músculos que componen el corazón. A pesar de que los tres tipos de músculos son distintos, finalmente los tres operan de la misma manera. Cordón espinal. El reflejo monosináptico se produce cuando el médico golpea el tendón de la patela que conecta el músculo cuádriceps con el hueso de la pierna anterior. Esto hace que se estire el músculo, que es detectado por los receptores del estiramiento del músculo llamados los usus del músculo y que son retransmitidos a la médula espinal. Allí las neuronas sensoriales hacen sinapsis con las neuronas motoras que regresan a los cuádriceps, movimiento bidireccional, y hacen que se contraiga y extienda la parte inferior de la patela. Ese es el famoso golpecito que le dan a uno en la rodilla, que se le levanta la pierna. También se ha encontrado que hay una interneurona inhibitoria en la médula espinal que relaja el músculo antagonista en la parte posterior de la pierna. Continuando con el cordón espinal. Aquí permite que un músculo se resista muy rápidamente. Si el músculo es estirado por una actividad y ayuda a mantener una postura erguida, eso es una. También permite que un músculo responda rápidamente a un aumento de la carga externa. Los órganos tendinosos de Gold poseen receptores que detectan la tensión en un músculo, desencadenan un reflejo espinal que inhibe las neuronas motoras y limita la contracción. Esto impide que los músculos se contraigan con tanta fuerza que puedan dañarse. Aquí tenemos un dibujo de lo que son las áreas motoras del cerebro a partir de la corteza sensoriomotora, la corteza primaria, la corteza secundaria y todos los protagonistas que sistémicamente ayudan a que el cerebro funcione de manera integral y coordine los movimientos que llevamos a cabo. El cerebro y el movimiento. La corteza prefrontal hace el papel del control del movimiento. Primero, planear las acciones con respecto a sus consecuencias. En segundo lugar, recibe información de la corriente visual ventral sobre la identidad del objeto, que es útil en la identificación de la actividad motora. Como pasa inicial en la planificación motora, la corteza prefrontal integra información auditiva y visual del mundo con información sobre el cuerpo de la corteza parietal posterior. Aquí pueden ver una tabla de las áreas principales asociadas al movimiento y sus funciones. Tenemos la corteza prefrontal, cuya función es seleccionar la conducta apropiada y su objetivo usando una combinación corporal y externa. Tenemos la corteza premotora. Esta contiene información necesaria para programar el movimiento, tal como llegar a una meta o a un lugar, cual un brazo se mueve y a la misma vez se localiza. El área motora suplementaria, que ensambla secuencias de movimientos tales como comer, tocar el piano y coordinar movimientos entre dos partes del cuerpo. La corteza motora primaria, esta ejecuta movimientos voluntarios por medio de la organización de actividades de células no especializadas, añade fuerza, dirección y control. Tenemos el ganglio basal o los ganglios basales, son dos. Usa la información de áreas secundarias y de la corteza sensoriomotora para integrar y suavizar los movimientos. Aparentemente esta está involucrada en las secuencias de movimiento aprendido. Por último tenemos el cerebelo, mantiene balance, refina movimientos, controla movimientos compensatorios de los ojos, está involucrado en el aprendizaje de destrezas motoras.
Áreas motoras secundarias. La corteza premotora comienza la programación del movimiento mediante la combinación de información desde la corteza prefrontal hasta la corteza parietal posterior. Los resultados desde la corteza prefrontal fluyen hacia el área motora suplementaria que establece secuencias de movimientos tales como el comer o el tocar el piano. La corteza primaria motora es responsable por la organización y la ejecución del movimiento voluntario, así como que los ganglios basales, el núcleo caudado, el putamen y el globus pallidus usan la información de las áreas motoras primarias y secundarias y de la corteza sensoriomotora para integrar los movimientos suaves. Aquí tienen los ganglios basales y diferentes estructuras relacionadas. Desórdenes de movimiento. La enfermedad de Parkinson está caracterizada por temblores motores, rigidez, pérdida de balance y coordinación y la dificultad para moverse, especialmente al iniciar un movimiento. Los síntomas son causados por el deterioro de la sustancia nigra, cuyas neuronas envían dopamina a los axones en el estriatum, donde se encuentran los ganglios basales, el núcleo caudado, el putamen y el núcleo accumbens. El 10% de los casos de esta enfermedad está asociado con la herencia. Desórdenes de movimiento, continuación. Parkinson. 2 cromosomas se asocian con la presencia de cuerpos de Lewy, que son grupos anormales de proteínas que se forman dentro de las neuronas. Los cuerpos de Lewy se encuentran a menudo en pacientes de Parkinson, así como en pacientes con enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson se trata típicamente administrando levodopa o L-dopa, que es el precursor de la dopamina. Más recientemente, los médicos están recurriendo a un procedimiento menos drástico conocido como la estimulación cerebral profunda, en el que la estimulación eléctrica a través de electrodos implantados que se utilizan para desencadenar la liberación de dopamina en áreas carentes de ese neurotransmisor. Continuando con los desórdenes de movimiento. La enfermedad de Huntington es un trastorno degenerativo del sistema motor que implica la pérdida de células en el cuerpo estriado y en la corteza. Años antes de un diagnóstico, la enfermedad de Huntington comienza con movimientos espasmódicos leves y poco frecuentes que resultan de una alteración de la corrección de errores. Más tarde, los movimientos involuntarios aparecen primero como inquietos y entonces como movimiento de las extremidades y finalmente retorciéndose el cuerpo y haciendo muecas faciales. Los déficits cognitivos y emocionales son una característica universal de la enfermedad de Huntington. Continuando con las enfermedades de movimiento. Estos déficits van a incluir el juicio deteriorado, la dificultad con una variedad de tareas cognitivas, la depresión y cambios de la personalidad. Los síntomas motores son debidos a la degeneración de las neuronas inhibidoras de GABA que se liberan en el cuerpo estriado, mientras que las neuronas defectuosas o degeneradas en la corteza explican probablemente los síntomas psicológicos. La enfermedad de Huntington resulta ser una forma de mutación del gen de la huntingtina. Continuando con desórdenes de movimiento. La pérdida de neuronas se debe probablemente a la acumulación de la proteína del gen, también conocida como huntingtina, cuya función es desconocida. Numerosos fármacos se utilizan para tratar los diversos síntomas, incluidos los antidepresivos y antipsicóticos, pero solo uno, tetrabenzatina, ha sido aprobado específicamente para la enfermedad de Huntington por la Administración Federal de Drogas y Alimentos, por sus siglas FDA. Esta reduce el efecto de dopamina
que causa movimientos anormales. Continuando con los desórdenes de movimiento, tenemos las enfermedades autoinmunes. La miastenia gravis es un trastorno de debilidad muscular causado por un número reducido o sensibilidad de los receptores de acetilcolina. La debilidad muscular puede ser tan extrema que el paciente tiene que ser mantenido en un respirador. También está la esclerosis múltiple, que es un trastorno motor con muchos síntomas variados causados por el deterioro de la mielina o de mielización y la pérdida neuronal en el sistema nervioso central.